Buenas tardes, compañeros. ¿Qué pasó, Aleja, que no has venido? No dijiste, pues mismo ya estoy en la casa. Cuenta. Viejo gran perro ahí esperando. Tienen los audios, compañeros. Se ríe la Jackie. No, Mayoncito, esta pollita, ahora sí ya no te molesto más, ya, mijo. Mayoncito. Mayoncito. Buenas tardes, estimados compañeros, con todos ustedes. Un gusto saludarles. Buenas Un tardes. gusto saludarles a todos ustedes. Mi nombre es Dani Rivera. Voy a ser su facilitador por por este tiempito, ¿no? Que queda de este módulo, que es muy interesante, ¿no? Todas las temáticas que estamos viendo, he revisado el sílabo y demás. Y bueno, es súper interesante todo. Bueno, entonces, estoy acá obviamente ustedes estaban con el profe Carlitos, con el doctor Carlitos. El doctor Carlitos justamente tuvo inconvenientes en el tema de los horarios, ¿sí? Y por esa razón no puede continuar, digamos, en este sílabo. El doctor Carlitos que se le admira muchísimo, ¿no? Entonces estoy yo a cargo de culminar este módulo que habían empezado con él. Bueno, yo soy docente en la Universidad Técnica de Ambato, soy de la ciudad de Ambato. Soy docente acá, docente titular de las carreras de Psicología Educativa, Psicopedagogía. Así que bueno, creo que vamos a hacer el mejor trabajo con ustedes. Así que un gusto para con todos ustedes. Vamos entonces a acompañar el día de hoy, mañana, el día sábado y el próximo día jueves, me parece, y ahí culminan prácticamente ya el módulo. Así que bueno, un gustazo con todos. Pues la temática que ahora estaba pendiente, justamente acorde a la planificación del sílabo, es sobre las teorías o modelos psicológicos, en la cual vamos a enfrascarnos sobre los enfoques o modelos psicológicos pedagógicos. Vamos a hacer sobre todo, el doctor Carlitos me había manifestado que tienen varios conocimientos en la temática que tiene que ver con la psicología, psicopedagogía, con los fundamentos, con los principios y demás, en la cual vamos a ir retomando y recordando, digamos, esas temáticas y bueno, y vamos procediendo con las mismas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver acá es sobre los principales enfoques, modelos psicológicos pedagógicos, lo que nos habla en estos días sobre el modelo de Wundt, el modelo funcionalista, el modelo de las diferencias individuales, el reflexológico, psicoanalítico, humanista, cognitivo, es decir, todos los modelos que nosotros tenemos
hasta la actualidad, ¿sí? Ahora obviamente hablamos de modelos híbridos en los cuales se compacta para poder realizar las nuevas epistemologías en función de la psicología, obviamente, y en función de lo que vienen a ser los horizontes para crear pedagogía en sí. Pero bueno, el resultado que nosotros queremos, el resultado de aprendizaje, nosotros queremos que nuestros señores maestrantes, nuestras señoritas maestrantes, integren diversas teorías, métodos y técnicas pedagógicas y psicológicas en el ejercicio de su profesión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver las diferentes corrientes, obviamente, psicológicas, psicopedagógicas que nosotros tenemos, ¿ya? Tenemos otro acá. Solo un segundito, voy a ver el listado de los participantes porque se me apagó la compu hace un momento y tuve problemas con eso y creo que se perdió el archivo. Entonces, estoy nuevamente con ello. No me ha llegado acá. Permítame solo para ver el estado de estudiantes que me iba a enviar la... Ya. Pregunté a la doctora Joanita para ver que me envíe el listado nada más. Bueno, vamos entonces a dar inicio, ¿no? Con la presentación del día de hoy. La metodología que vamos a manejar es a través de trabajos. Cada temática al finalizar vamos a tratar de hacer un trabajo asistido por el docente en la cual vamos a hacer grupos de trabajo. Ya vamos comentando cómo va este proceso y cómo va en sí digamos, la sinergia de las temáticas, ¿no? Pues bien, al hablar nosotros, vamos a hacer ahora un modelo expositivo, vamos a exponer primero y de ahí vamos sacando varias ideas, ¿ya? Igual para las preguntas y todo completamente abierto en el aspecto que si desean ustedes, obviamente, dirigirse a mi persona, pues encantado de mi parte, ¿vale? Bueno, al hablar nosotros de la psicología, como ustedes ya bien lo trataron, estos modelos van surgiendo a partir de, bueno, la psicología estaba inmersa en función de los aspectos filosóficos. Voy a grabar ahorita que me acuerdo la clase. Denme un ratito, solo vamos a grabar. Recording in progress. Ya. Entonces estaba en función desde toda la historia de la filosofía y demás, ¿no? Desde los principios. Sin embargo, desde el siglo XV, XIV, XV, hasta el siglo XVII, surge una necesidad de explorar un poco más allá los diferentes procesos, digamos, de por qué las personas expresan ciertos tipos de comportamientos o ciertos tipos de conductas. Según el libro de Introducción a la Psicoterapia Conductual, ahí nos manifiesta que a partir del siglo XV empiezan a descubrir diferentes tipos de humores que las personas van teniendo y obviamente los humores son los que vienen a conceptualizar diferentes tipos de comportamientos, diferentes tipos de conductas para que una persona se comporte de X manera. Al momento que una persona tiene diferente tipo de tendencia comportamental, la terapia que le daban para la época justamente era sumirlos, por ejemplo, en cuartos húmedos o en cuartos calientes, o si no, incluso sacarle sangre,
según esta autora nos decía, incluso a las personas cuando estaban demasiado eufóricas, demasiado alegres, una de las técnicas que se utilizaba para la época era sacarles un poco de sangre, ¿no? Entonces, ahí venía un poco la curiosidad de por qué la persona se comporta de X manera, ¿no? De ahí surge justamente del alfabeto griego la palabra sí, obviamente que es el símbolo en el cual se dibuja como un tipo de mariposa y es por esa razón que las ciencias psicológicas tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma de una mariposa en la cual se le conoce como soplo, brisa, aliento, ánimo, como el alma, finalmente, ¿no? Entonces de aquí surge una ciencia del alma, una ciencia que va a estudiar los diferentes comportamientos de la persona, ¿ya? Los orígenes que nosotros tenemos, obviamente esto surge desde, como les digo, desde la historia de la filosofía, en la cual se estaba tratando de conceptualizar algunas cuestiones básicas que ahora nosotros tenemos como objetos de estudio. Sin embargo, Sócrates, Platón, Aristóteles se planteaban por qué las personas piensan o tienen sus saberes, tienen sus conceptos y difieren de otras. ¿Por qué una persona difiere en su conducta frente a un fenómeno que otras? Y justamente esas fueron algunas de las ideas que tenían curiosidades para ese entonces, ¿no? Ahora, los primeros fundamentos que nosotros encontramos de la psicología, nosotros hablamos que se remontan al estructuralismo, o sea, la psicología en sí, o las ciencias psicológicas, quien lo recuerda, obviamente va en función de diferentes tipos de ambientes o diferentes tipos de contextos en las cuales iban identificando varios factores del origen de la conducta humana, del origen en sí, ¿no? Del comportamiento humano, y iba respondiendo en función de las necesidades que se iban planteando en su contexto. En Alemania, con el pensador Wundt justamente, se empieza a analizar los primeros fundamentos de la psicología y empieza a despertar varias curiosidades de los comportamientos. Tal es así que en el año de 1979 se funda el primer laboratorio de psicología, en la cual, bueno, este laboratorio era fundado en el segundo piso de un departamento ginecológico que antes funcionaba. Entonces ahí se empiezan a analizar diferentes tipos de tendencias. Al momento que se empezó a estudiar el aspecto psicológico, al momento que empezaban a fundamentar los diferentes ambientes psicológicos, se pensaba que eso era una escuela única. Sí, se pensaba que eso era una escuela única, un proceso único. Al momento que hablamos de un proceso único, me refiero a que no existía ni para la izquierda ni para la derecha en función del pensamiento. ¿Por qué razón? Porque al momento que se pensaba un solo horizonte, un aspecto hacia la concepción de la conducta, la concepción de la mente humana, se pensó obviamente que esa era la única teoría. Sin embargo, luego de varios años, se iban a dar cuenta de que las teorías obviamente nunca son, en ciencias sociales, nunca son únicas, obviamente, y que por eso pueden surgir más. Y a partir de este primer encuentro, de esta primera fundamentación, salen obviamente diversas teorías que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, el primer horizonte, la primera escuela psicológica viene a originarse justamente a través del estructuralismo, ¿no? Sin embargo, cabe acotar, ¿no? Que siempre en el aspecto filosófico, se trataba de ver el aspecto de la mente y los resultados para abordar diferentes tipos de aspectos de vida. Por ejemplo, tienes tú un problema. ¿Cómo afrontas ese problema? ¿Bajo qué circunstancias la afrontas? ¿Y por qué la afrontas así, ¿no? ¿Y por qué otra persona puede afrontar de otra manera? Es decir, que varias personas pueden ir a un mismo punto, a un mismo bloque,
pero de diferentes caminos. Es por eso que se viene a incorporar varios aspectos conductistas, cognitivos, humanistas, etcétera, etcétera, para ir tratando y abordar este fenómeno, por así decirlo, ¿ya? Las escuelas en sí, como les había dicho, parten, obviamente, tienen su origen, casi por el mismo tiempo, por así decirlo, en su origen, tanto lo que es el estructuralismo como es el psicoanálisis, y a partir de estas se viene a tener su abanico entre lo que es el funcionalismo, lo que es la Gestalt, lo que es el conductismo, y cada una de estas obviamente tiene su fortaleza, tiene su crítica, tiene sus autores, porque obviamente vienen a gestionar diferentes tipos de estrategias, diferentes tipos de modelos, obviamente, ¿no? Y llegamos hasta la época actual, en la cual estamos hablando de un socioconstructivismo, ahora estamos hablando incluso del conectivismo. Por ejemplo, ahorita estamos utilizando conectivismo, por ejemplo, estamos utilizando una pedagogía crítica. Entonces, cada una de las escuelas y de los modelos, tanto psicológicos como los pedagógicos, van evolucionando en función de lo que nosotros ahora necesitamos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito del aspecto del estructuralismo, ¿ya? Al hablar nosotros del estructuralismo, espérenme un ratito acá para cambiar al estructuralismo. Un ratico acá. Listo, vamos acá. Al hablar nosotros de un estructuralismo, aparecen con dos grandes pensadores, ¿sí? Wilmer Wundt y Edward Tishner. En el caso de Wilmer Wundt, obviamente viene a ser alemán, ¿sí? En la cual empezaba a tratar, bueno, empieza obviamente con diferentes tipos de procesos a través de la introspección para poder analizar por qué las personas direccionan su pensamiento hacia cierta resolución de problemas, hacia ciertos estímulos. Y uno de los más importantes también viene a ser Edward Tishner, en la cual Tishner también viene a abordar, viene a ser el compañero prácticamente de Wundt y aborda obviamente el porqué de los pensamientos que nosotros tenemos a través de las imágenes, ¿no? Que ya vamos a explicar. Para esto empieza a abordar, obviamente, esta corriente del estructuralismo que busca prácticamente entender la estructura de la mente humana, ¿sí? La estructura de la mente humana. Ellos nos decían, y esto está respaldado en el libro de Denis Kohn, en la cual ahí nos argumenta y ellos explicaban, y decía, a ver, si tú tienes una manzana por cualquier fruta, no te puedes confundir una manzana con otra fruta, porque eso es algo ilógico. ¿Por qué razón? Porque la estructura de una manzana, la estructura de una pera, la estructura de una piña, es obvio, es una manzana. No te puedes confundir con una pera porque tiene su contextura, tiene su forma, tiene su aroma, ¿sí? Tiene su crocancia inclusive. Por lo tanto, no te puedes tú confundir con otra fruta. La estructura para ellos era lo más importante, por así decirlo, ¿no? La estructura, cómo estaba articulada, digamos, diferentes sus procesos mentales, ¿no? A partir de esto, obviamente, surgen también algunos a la mano con Stanford Binet,
empiezan también a surgir, esto nos dice, ¿no? En función de lo que nos dice Dennis Kohn también, algunos aspectos de cómo medir a las personas a través de sus diferentes pensamientos, ¿ya? Y empiezan a existir una noción de los primeros test psicológicos, ¿no? Bueno, es a partir de justamente esto, el estudio del estructuralismo. Entonces aquí, retomando, ¿no? Lo que es el modelo estructuralista, busca entender justamente sobre la estructura a través de estímulos conscientes que existen en el entorno y utilizaban como método de atrapar, digamos, esos diferentes reacciones que tiene la mente humana en función de los estímulos. Para esto utilizaban la introspección, ¿sí? Y obviamente aquí, en el caso de Wilmar Wundt, él empieza a analizar justamente las emociones y las sensaciones, y posteriormente tiene dos elementos aquí que vienen a analizar las emociones y las sensaciones en el caso de Wilmar Wundt, y en el caso de Tishner empieza a analizar él lo que es se me va el nombrecito, las imágenes, ya las imágenes. Y él nos viene a decir obviamente que todos nosotros empezamos a percibir el mundo a través de imágenes, aunque era un proceso muy complicado según la explicación que él nos da. Sin embargo, nosotros guardamos la información, y él lo dijo en un discurso, ¿no? Él lo dijo en un discurso ya cuando viajó a los Estados Unidos. Él dice en un discurso en la Universidad de Chicago, si no me equivoco, él dice que las imágenes que nosotros tenemos en nuestra mente se configuran como, ahora lo llamaríamos como tipo GIFs, ¿sí? Tú miras algo, te impresiona algo y eso tú lo captas, obviamente, y se te va almacenando en tu memoria a través de imágenes, o si no, yo lo interpreto algo así, lo que él nos quiere decir, como a través de GIFs de información, como que cortos de una escena, ¿sí? Por ejemplo, si yo les diría, por ejemplo, el día 24 de agosto, ¿con qué ropa estaban vestidos? Muy pocos tal vez lo recuerden, ¿no? Muy pocos, si le digo, no sé, a ver, estimado Cristian, dime la ropa que estabas vestido el 20 de agosto de este año. No me va a decir. Pero, ¿qué pasaría en este caso si ese 20 de agosto pasó un hecho importante? ¿Sí? Tal vez un hecho amoroso, algo bonito, tal vez fue un momento con un ser querido o algo así. Impacta eso y obviamente ahí sí me va a decir, no, ese día estaba con un jean azul, una camisa negra posiblemente, me va a describir. Eso nos decía Tishner, que en función del impacto del estímulo se va a producir una sensación diferente, ¿ya? Eso nos decía que es complejo, se complejiza en el cerebro humano porque nosotros vamos a tender a responder a los estímulos de diferente manera para producir ciertas imágenes. Bueno, entonces, en el caso de estos autores, tenemos a Wundt como el padre, digamos, acá de lo que ahora conocemos de la psicología en sí. Wundt, obviamente, viene a ser un pensador que quiere conocer por qué las respuestas a los diferentes estímulos, y para esto le acompaña su alumno, que era Tishner, Edward Tishner, que posteriormente Edward Tishner era de origen británico, ¿no? Pero se nacionalizó estadounidense. Él viaja a predicar, por así decirlo, a tomar en cuenta todo lo que viene a ser el estructuralismo, lo considera y lo lleva justamente a Estados Unidos, y ahí vienen a surgir otras escuelas psicológicas en Estados Unidos, como viene a ser el funcionalismo, el conductismo. Posteriormente se evoluciona a partir de este pensamiento de Tishner. Para mi punto de vista, muy particular, según Dani Rivera, consuelo decir, ¿no? En el caso de el viaje que produce Tishner a América, obviamente aquí empieza a surgir o se empieza a germinar la idea de la psicología en la Universidad de Chicago, sobre todo, porque ahí salen obviamente los otros pensadores, ¿no? Dewey, por ejemplo, que es en el caso del funcionalismo. Para mi punto de vista, en América se empieza a originar lo que viene a ser la psicología educativa, ¿sí? Lo que viene a ser todo lo que son los pensamientos educativos, psicopedagógicos, psicológicos, educativos, surge justamente en América, en Estados Unidos propiamente,
Mientras que en Europa se empieza a desarrollar los otros pensamientos de tipo clínico o el enfoque clínico, ¿no? Bueno, es como digo, es mi perspectiva, ¿no? El objeto de estudio que viene a ser en función de lo que es el estructuralismo es el estudio de la experiencia consciente, la conciencia humana en sí, porque las personas pensamos de cierta manera diferentes estímulos y porque otras vienen a reaccionar de otra manera, ¿no? Para este método que ellos utilizan viene a ser la introspección. Al momento que nosotros hablamos de la introspección, pues estamos sacando, bueno, estamos sacando un pensamiento en función de diferentes estímulos que nosotros podemos encontrar en nuestro contexto. En el caso de la introspección, una vez habíamos realizado un ejercicio que puede ser en función de, esperen un segundito, para poder hacer este ejercicio. Esperen un segundito nada más para tener el buscador. ¿Quién es, hijos? Ya. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones. Buenas tardes, mil disculpas entrar a esta hora. No se preocupe, compañera. Disculpas. A ver, por ejemplo, vamos nosotros a ver diferentes estímulos. Ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio para más o menos tener una idea de este proceso. Aunque para la época debe haber sido... Es un ejercicio actual un poco remontado a la época, ¿no? Ya, tenemos este y vamos con uno más. Ya, a ver, vamos a ver si no se nos sale este ejemplo de acá. Bueno, tenemos ahorita una canción que puede ser conocida para todos ustedes, ya que es de Arjona. Arjona siempre escribe letras muy conmovedoras, por así decirlo, ¿no? Entonces, escuchemos la canción, reflexionemos en la canción tal vez, y veamos qué produce nuestra mente, ¿no? El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. El problema no es problema,
El problema es que me duele. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. El problema no es que juegues. El problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Pausémosle ahí un poquito. A ver, primeras impresiones que tenemos acá. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente al momento que podemos escuchar este tipo de canción? Algunos van a decir, no, nada. Otros van a decir, no, sí, a mí sí me produjo algo. No sé, ¿quién me gustaría compartir? No sé, ¿se le vino algo a la mente tal vez? Me acordé de ella, doctor. Juan Carlos se acordó, chuta mal. Una mala canción. A ver, Jenny. No sé, a ver, Jenny, por favor. Sí, bueno, doctor, de pronto, o sea, se me vino a la persona, tal vez que de alguna persona que nos mintió. Sí. De esta Eso, persona, no, sí pudo afectar ese pensamiento, ¿no es cierto? Maribel. Realmente y personalmente esa canción para mí sí me llegó desde que la escuché, porque qué difícil a veces es entender a las personas, tener esa habilidad de entender, de ser empático, ya sea con su pareja, con sus hijos, con su familia. O sea, es un poquito difícil estar tan bien con unos y de pronto mal con otros. O sea, es una mezcla de ideas, me parece a mí, pero realmente así es. Tenemos que tratar de sobresalir en esa situación Sí. de ser empáticos. Pero miren, ¿no? Ahorita se le destapó un poquito la empatía. Tal vez, ¿no es cierto? A ver, Narcisa, ¿qué pasó en su mentecita? Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Realmente, bueno, esta canción primero es antigua, es muy antigua. Si no Sí, es estoy muy mal. antigua. Sí, hace años yo trabajaba, en ese entonces, ¿no? Trabajaba en Musicalísimo. Ah, wow. Las músicas que ponían, las músicas que eran de moda, pues la ponían. Y esta era la última música que me acuerdo que ponían cuando fue el último año que trabajé ahí. Más me trae la nostalgia de ese aquel entonces, ¿no? No de una persona ni nada, sino de ese aquel entonces. Del trabajo. Del trabajo. Ajá, del trabajo. Claro, mire, o sea, me trajo ahorita lo que usted me dice, este estímulo que trae, ¿no? Que me dice de Musicalísimo. Oh, y eso es de hace tiempo, ¿no? Entonces, miren, ¿qué pasó en su mente? ¿O qué se trataba esto de la introspección? Vamos a ver algunos ejemplos. Se estimula, en este caso estimulamos nuestro oído, obviamente se produce algo en nuestra mente y evocamos justamente algún tipo de recuerdo. Si usted se pone a analizar, y como bien nos decían los compañeros, esta canción ya es antigua. Cometí la otra vez un error, ¿no? De haber colocado la canción de Mi Soledad y Yo. No sé si por ahí la escucharon, ¿no? Mi Soledad y Yo, que es fuerte también, ¿no? Fuerte, pero yo creo que son para los treintañeros para arriba, ¿sí? Y les pongo Mi Soledad y Yo a los chicos de pregrado, a los chicos que, no sé, tendrán sus 22, 21 por ahí. Y digo, ¿y qué pensaron? Y me dicen, nada, primera vez que escucho esa canción, ¿no? Y para mí un choque, ¿no? Pero ahí tenemos toda la razón. Depende justamente el contexto, depende justamente el estímulo que nosotros tenemos para poder tener una reacción. Usted tal vez reacciona porque esta canción, como bien lo dijo la compañera, ¿no? Me trajo recuerdos de mi trabajo, me trajo recuerdos de una pareja, o sea, depende y justo se apareció esta canción, por lo tanto, según el conductismo, diríamos, se produjo aquí una condición, ¿no? Para que usted haya asociado esta canción con el entorno, ¿no? Puede ser, pero de que se produce, como decir, a través de este estímulo, una reacción en nuestra mente para poder obtener algún tipo de resultado, pues se produce. Vamos a ver acá vamos a escuchar de Leo Rojas, ¿no?
British Got Talent, me parece que es, British Got Talent. A ver qué nos parece esta canción. Parémosle hasta ahí un ratito. Ahora, al momento que escuchamos esa canción, otro tipo de estímulo, ¿no es cierto? Otro tipo de estímulo, en la cual no sé qué produce, por ahí no sé, ¿qué les produjo en su mentecita? Daniela, por favor. No sé, pero para mí es como cuando escucho el himno nacional, o sea, se me pone la piel de gallina y es otro mundo para mí. Justamente por ahí opino lo mismo. Jenny, por favor. Bueno, doctor, melancolía, digamos, ¿no? Respecto a que, bueno, se me vino a mí a la mente de que en nuestra naturaleza uno de los animales que está en peligro de extinción es el cóndor y por ende también la contaminación de nuestro planeta. Eso, doctor. Sí. Nosotros como pulmón y estamos ahorita sufriendo también lo que pasa en el mundo y nosotros mismos contaminamos. Narcisa, por favor. Realmente esta canción tiene muchas versiones. Sí. Esta canción es peruana, muy bonita. Ajá. Hay otro grupo que también se llama The 12 Year. Es un grupo de chinitas, no sé si son chinitas o son japonesas, pero la tocan mucho mejor que él. Más bien le hice la relación con una experiencia. Con el grupo aquel. Y es la interpretación, a mi forma de verlo, es mucho mejor la interpretación de este grupo, que a pesar que él es ecuatoriano, pero me gusta mucho más la presentación de este grupo, de 12 Years se llama la interpretación de ellos. Ya, pero mira, en su caso se produjo una asociación, digamos una relación, sí, una relación de un grupo con el otro, ¿no? Entonces está perfecto. Como se dan cuenta, justamente, ¿no? ¿Por qué nosotros pensamos, una sola canción estimula diferentes tipos de pensamiento a través de sus procesos, ¿sí? Una sola canción puede ser que justo usted la escuchó y se le pone la piel de gallina, otra no le pasa nada. Diferentes estímulos producen diferente tipo de respuestas, ¿no? Como digo, para la época de Gunn, para la época de Tirschner, ellos estimulaban con otros objetos, se estimulaban con otros objetos, ¿no? Con algo de pintura, con estímulos de tipo motor, por ahí, para ver qué tipos de resultados tenía la persona, ¿no? Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un esquema que sería de paisaje, de tranquilidad, cambia nuestra mente también. Cuando nos pasan, por ejemplo, paisajes, cuando escuchamos música relajante, por ejemplo,
dentro de la psicoterapia conductual, una manera para hacer la autoinstrucción, por ejemplo, autoinstrucciones, podemos nosotros utilizar justamente música relajante para poder descansar. Sí, para poder, o si no, autoguiados, ¿no? Autoguiados que nos dice relaja un pie, el otro pie, un brazo, el otro brazo. Y de esa manera podemos nosotros relajarnos, ¿ya? Porque de igual manera se produce diferentes tipos de estímulos en nuestra mente y tenemos resultados diferentes. Al hablar nosotros de este tipo de autoinstrucción, nosotros atraemos lo que vamos pensando. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que nos va a ir mal y todo, pues nuestro fenómeno en nuestra mente hace que las cosas vayan saliendo mal, o por nuestro mal temperamento, tal vez nuestro mal humor de ese momento, pues hace que las cosas salgan mal. Entonces, bueno, es en función del estudio justamente de lo que nosotros hablamos de la introspección. Entonces, para el caso de Gunt, de Tishner, justamente lo que ellos hacían era algo similar a lo que nosotros acabamos de experimentar, ¿no? Algo un poco similar, en la cual se pedía al individuo que exprese justamente qué está pasando en sus... ¿dónde está habilitar panel de control de video? Ya. Que nos diga qué pasa en su mente a través de los diferentes estímulos, ¿sí? Para la época no le iban a poner tal vez una y no había la tecnología, ¿no? Le iba a poner una canción como la acabamos de poner. Es por eso que si nosotros, por ejemplo, escuchamos música del recuerdo, si escuchamos alguna música conmovedora, nosotros nos mueve ciertas sensaciones, ciertas emociones, justamente, ¿no? Por lo tanto, aquí era a través de esta observación que arrojaban ciertos estímulos que se producía y la persona, justamente de manera consciente, empezaba a decir qué tiene en su mente, ¿no? ¿Qué tiene en su mente? Como digo, en el caso de Gunt, empieza a analizar lo que vienen a ser las sensaciones y las emociones, y en el caso de Tishner lo acopla con esto de las imágenes, justamente, ¿no? Porque en nuestra mente sí puede aparecer imágenes, como la compañera que nos dice, mira, o sea, si yo me acuerdo de como cuando estaba trabajando y todo, tal vez se le vino una imagen de lo que pasó en ese lugar, ¿sí? Con los amigos, con los compañeros, con la música, con todo eso, cómo era el lugar y todo, hay en su mente esa información. No podemos decir que solo recordó, pero no se recuerda de la escena, no se recuerda de todo el ambiente. Cabe recalcar, ¿no? Que la escuela estructuralista tiene uno de sus protagonistas, se ve el autor de que estaba justamente de Kant, me parece que es, me parece que es de David Hume. No, le habla del empirismo. Bueno, a través de estas ideas, influencia mejor, a través de Marx, ya me acordé. Ellos influenciaron para que a través de Marx, por ejemplo, empiece a analizarse justamente algunos fenómenos que nosotros tenemos para poder percibir ciertos objetos, ciertas imágenes, ¿no? Entonces aquí, en el caso de la introspección, ¿cuál era la idea? Nosotros tenemos aquí los aspectos, obviamente, de la introspección, ¿no? Estos aspectos que a nosotros, que cabe la pena recalcar, ¿no? Estos aspectos de la introspección. A ver, no sé si alguien me puede ayudar con la lectura de estos aspectos de la introspección. Introspección. Según Gunt, era la observación controlada de los contenidos de la conciencia bajo condiciones experimentales. Aspecto. Descomponer los procesos conscientes en sus elementos, descubrir cómo están conectados, determinar las leyes de su conexión.
Gracias. Muchas gracias. Entonces, como nos dice, ¿no? A través de condiciones experimentales. Algunos le pasan otros estímulos, a otros con grupo de control puede ser, a otros no, a otros sí. Y de esa manera podíamos ver cuáles eran los diferentes fenómenos que se producen en su mente para ir conociendo el por qué se van a producir ese tipo de evocación de resultados, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo están conectados estos pensamientos? Tal vez, por ejemplo, si ahorita en este grupo que acabamos de decir qué pasó con la canción de Arjona, tal vez dos personas me dicen, o si hacemos un estudio de todo el grupo y me dirán, por ejemplo, de los 46 participantes que son, tal vez 40 dice, chuta, me acordé de aquella persona X, ¿sí? Estamos haciendo un grupo experimental, ¿sí? Justamente, entonces, estos grupos, este grupo se recordaron de un ser amado anteriormente con esta canción, entonces, esa canción invoca recuerdos para esa persona, ¿ya? Hacemos un tipo de contraste, ¿no? Descompone los procesos conscientes en varios elementos, obviamente. Por ejemplo, ¿qué imágenes se le vino a la mente, no? ¿Qué imágenes? Y obviamente, ¿qué sentido tienen los diferentes estímulos con los diferentes resultados que tiene el sujeto en su mente propiamente, ¿no? A ver, quiero quitarme el señalador. Ya. Según Tishner, ahora... Ya, a ver, alguien que me ayude, por favor, con esta diapito. Según Tishner. Según Tishner, sostenía que solo los observadores excepcionalmente bien entrenados podían realizar científicamente la introspección. El observador que aprende a introspeccionar está en situación diferente. Muy bien. Sostenía, ¿no? Que solo las personas, miren, solo los que estaban de observadores, no, como que no se mostraban como decir, no iban a ser parte del estudio, ¿no? Por lo tanto, aquí ellos tenían a observar netamente la conducta de los diferentes participantes, pero no se verían influenciados por estos estímulos. Imagínense ahí a Disney llorando con una canción que le pusieron, ¿sí? Y él era el observador, o sea, no iba a ser eso posible. Por lo tanto, aquí él sostiene, ¿no? Que deberían estudiar, o como deberían entrenarse, digamos, en estos diferentes puntos para poder observar las conductas que se quiere observar, que se quiere demostrar, y obviamente que no se vean influenciados dentro de este tipo de proceso o comportamiento. Muy bien. En los principios fundamentales, obviamente, marca el del conocimiento empírico, ¿no? En función de lo que viene a ser, a ver, ¿a qué se hace referencia esto? Que no todos los resultados iban a ser algo exacto, algo puntual en función de todas las personas. Hacemos una encuesta. Todos los pensamientos de las diferentes personas, y ahí vamos a sacar un mismo resultado. Eso era algo imposible, porque todas las personas tienden a sacar, obviamente, diferentes tipos de resultados en torno a sus creencias, a sus emociones, a sus sensaciones. Por lo tanto, aquí la persona no tiende a tener un resultado, o sea, los resultados no vienen a tener algo neto, sino en función de las diversas personas, ¿no? Los principios fundamentales. A ver, alguien que me ayude, por favor. Sofía, tenga. Los psicólogos deberían estudiar la conciencia humana, en particular las experiencias sensoriales. Deberían servirse de minuciosos estudios introspectivos, analíticos y de laboratorios, y deberían analizar los procesos mentales en sus elementos básicos, descubrir sus combinaciones, conexiones y localizar estructuras afines en el sistema nervioso. Muy bien. Miren aquí para los fundamentos que tiene el estructuralismo, justamente vamos a ver la conciencia humana. ¿Cómo está nuestro aspecto consciente? A través de los diversos, por ejemplo, ahora hicimos un juego con la conciencia, ¿no? Pusimos una música, se evocó un recuerdo y evocaron un recuerdo.
¿Cómo le hicimos esto? A través de una introspección de su consciente, justamente, ¿no? Que estaba pasando por ahí. Y obviamente tenemos experiencias sensoriales para poder obtener ese tipo de recuerdos, o si no, no existiera ninguna evocación de nada. Necesitamos o sí algún tipo de recuerdo, algún tipo de sensación anteriormente experimentada para poder evocar esos recuerdos. Una vez que ellos empiezan a hacer, miren, estos análisis, Dewey, por ejemplo, dice que siempre tiene que haber una experiencia previa para poder obtener una experiencia nueva, pero eso ya hablamos del funcionalismo. Sin embargo, aquí nos hablan que tiene que existir experiencias sensoriales, nada más, experiencias sensoriales para poder captar un estímulo y para que pueda usted evocar algo, ¿no? Por lo tanto, aquí deberían ser de tipo analíticos, nos dice de laboratorio. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si pasan cierto tipo de imágenes que les gusta a la persona, tal vez puede alterar su conducta, mientras que otros estímulos puede calmar su conducta. Entonces, tiene que siempre ser dentro de un campo de control, nos dice ellos, ¿no? Muy bien. Ahora, los elementos de la conciencia, como ustedes, como ya lo dijimos, ¿no? Ellos hablan de sensaciones, de sentimientos y de imágenes, ¿no? Estos dos primeros, lo que habla de sensaciones y sentimientos, estamos hablando de Gunt. Es decir, cuando Gunt, obviamente, era el profesor de Edward Tishner, aquí simplemente hablaba de lo que vienen a ser las sensaciones físicas y de lo que vienen a ser los afectos y las emociones, perdón, de los afectos y los sentimientos, ¿sí? Pero posteriormente habla a través de las imágenes, pero este último elemento de la conciencia, según el estructuralismo, lo aporta Tishner, nos da Tishner, ¿no? Gunt, simplemente sensaciones físicas y afectos y sentimientos, ¿ya? Hasta ahí va Gunt. Entonces aquí nos dice que cómo podemos nosotros estimular, por así, este elemento de la conciencia, las sensaciones físicas, es a través de ¿qué? De sensaciones externas producidas por el ambiente, de imágenes visuales o de sonido. Ahorita utilizamos de sonido, por ejemplo, ¿no? Para poder evocar, como decir, un recuerdo y poder analizar esta conciencia que ustedes acaban de sacar. Este recuerdo consciente que ustedes acaban de sacar. Si nosotros queremos analizar los sentimientos, puede realizarse a través de las expresiones internas o, si no, sensaciones que tenga el sujeto. Algunas sensaciones, como por ejemplo, yo podría decir, yo soy el peor del mundo, aunque eso ya después del cognitivismo lo atrapa para hacer sus teorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, yo soy el peor del mundo, me siento mal, siento que no está valiendo la pena esto que estoy haciendo. Entonces, ¿por qué se produce ese tipo de sensaciones difusas, ¿no? ¿Por qué se produce ese tipo de cosas? Obviamente, porque puede ser que tenga alguna distorsión cognitiva, ahora la conocemos, pero para la época se hacía el análisis justamente de estas ideas que tienen los sujetos. Tishner finalmente añade las imágenes a través de algunos elementos, ideas, recuerdos y aparecen los sueños también. Como les decía, ¿no? Cuando usted recuerda algo, no es que usted se recuerda toda la escena por completa. Yo le puedo decir, a ver, ¿qué hizo el 20 de agosto? ¿Ya? ¿Qué hizo el 20 de agosto? Se despertó, tal vez se bañó, tal vez se cambió, desayunó, ¿qué más hizo? Se fue a alguna parte, pero reláteme hora por hora lo que hizo. No recordamos, pero lo que sí recuerda viene a ser tal vez a través como de imágenes o a través de como de GIFs de información, algo que le pasó, algún suceso que le pasó. No recuerda toda la película entera en su cabeza, pero sí a través de diferentes cortos va recordando alguna escena que pasó usted, ¿sí? No creo que tengamos esta capacidad de recordar todo un proceso, todo un día con hora, con punto y coma y demás. Simplemente ahora si preguntamos, reláteme el día de hoy, ¿cómo fue su proceso hasta este momento que estamos ahorita en este encuentro? Tal vez me dirán, tal vez se saltará algo que hizo, ¿no? Porque obviamente en nuestra mente tiene que existir, según Tishner, un estímulo bastante fuerte para nosotros poder captar esta imagen y obviamente que se vaya a un recuerdo, ¿ya?
Aspectos más significativos. A ver, que alguien me ayude, por favor, con los aspectos más significativos de esta escuela estructuralista. Ya, el primero dio un ímpetu científico a la psicología. El primero ligándolo a la empresa de tipo científico, claramente separada de los principales campos paternos, la fisiología y la filosofía. 2. El segundo puso a prueba de una manera, integra las posibilidades del introspeccionismo clásico como único método para una psicología completa. El tercero brindó una fuerte ortodoxia contra la cual pudieron organizar su resistencia las fuerzas funcionalistas, conductistas y gestalistas. Mire, muchas gracias, ¿no? Mire, ellos ya empiezan a ligar lo que viene a ser el tipo científico. Antes, obviamente, eran unos resultados bastante sueltos, por así decirlo. No había un laboratorio de psicología. Era simplemente estudios imagínense que Charcot, cuando aprende a hipnotizar, obviamente él lo aprendió de la calle, nos dice, ¿no? Según el libro de Introducción a la Psicoterapia. Ahí nos dice un acápite, ¿no? Que Charcot obviamente aprende a hipnotizar, pero cuando él aprende esto, lo hizo en la calle, porque la hipnosis era considerada como un espectáculo público, ¿no? Para 1870 aproximadamente, ¿no? Él aprende de por ahí, entonces no era como que un método antes de los estudios para la mente, para la conducta, no era un estudio que dé resultados, incluso ahí los métodos que nos manifiestan, cómo se terapizaba, cómo se daba terapia a las personas, era como bastante discontinuo, era como bastante flojo, porque imagínense, por ejemplo, si usted... a ver, una técnica que ahí nos decía, ¿no? Como les dije en un inicio, si usted estaba demasiado alegre, demasiado como que eufórico, una de las técnicas que era sacarle sangre, ¿no? De esa manera ya quedaba medio aletargado y ya no estaba tan prendido. Por lo tanto, aquí las técnicas que se utilizaba para antes de 1879, ya con el primer laboratorio y demás, eran como que muy simplistas, eran como que no tan científicas, por así decirlo, ¿no? Era con lo que tenían a la mano. Y obviamente los resultados parcialmente pudieron haber dado resultado, pero no a la larga, sino a la larga. Incluso después de los estudios, por ejemplo, del mismo Sigmund Freud, no tenemos resultados tan 100% esperados, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de personas que tenían, por ejemplo, una histeria, que lo llamaban, una histeria para la época, que era como un miedo descontrolado hacia algo, ¿no? Que tenían como una histeria. Después de como de 2 años de terapia, podían tener resultados, pero después de unos 3 meses, otra vez recaía una persona en la misma problemática. Entonces era como que no había lo que uno se esperaba, ¿no? Entonces, después, y eso que estamos hablando ya de Sigmund Freud y de sus teorías y de todo lo demás, ¿no? Pero no, a pesar de todos esos estudios, como era el principio no estamos teniendo los resultados esperados para la época, ¿no? Por lo tanto, aquí, este es uno de los primeros puntos que esta escuela estructuralista nos da a nosotros, algo muy importante que viene a ser el irnos hacia el aspecto ya científico, ¿no? En el segundo, no es ya integrar un método del introspeccionismo como el estudio para una psicología experimental que nos dice, ¿no? Entonces ya hablamos de que hay que dar una terapia guiada con un punto de observación, con resultados que verdaderamente se ejemplifiquen, también es algo muy importante. Y en tercer lugar, esta teoría es la principal, por así decirlo, para la época. Imagínense que duró como 30 años aproximadamente. Es una teoría que fue
imagínense, 30 años, todo el mundo creyó que esa es la psicología, ¿no? O sea, era para la época más o menos como decir, se descubrió la nueva ciencia que hablamos de la matemática, y la matemática la conocemos tal como se empezó, obviamente siendo más compleja, pero no deja de ser matemática. Pero en este caso la psicología, digamos, tiene esta gran división en función de lo que es el funcionalismo, el conductismo y la gestal, sobre todo en el funcionalismo y conductismo, perdón. Tiene una fuerte influencia y obviamente da el origen a lo que nosotros tenemos hoy por hoy como psicología. En el caso del conductismo, hasta el día de hoy se operan obviamente con terapias conductistas, ¿no? Si usted se pone a pensar un poquito por ahí, por ejemplo, el ensayo-error puede ser algo considerado como conductismo, lo que viene a ser los estímulos-respuestas, lo que viene a ser el premio, lo que es el castigo. Las madres son muy buenas para hacer psicoterapia conductual en casa, ¿no es cierto? Entonces, haces esto, te doy, o si no, no te doy, ¿no es cierto? Entonces, es premio, castigo, es conductismo. Entonces, hasta el día de hoy aplicamos una reflexión en función de estos principios, pero todo tuvo el origen en esta escuela que hablamos del estructuralismo, ¿ya? Posteriormente, obviamente, había ya el creciente de las diferentes ideas, que ya aparecían varias críticas en su contra. Tirchner viaja a Estados Unidos justamente para predicar lo que habían descubierto en lo que es la psicología, y ahí empiezan las principales críticas, ¿sí? En el caso del funcionalismo, que era el primero que aparece, ¿sí? Él nos dice, a ver, usted quiere estudiar los elementos del por qué la mente tiene ese tipo de resultados en función de estos estímulos que nosotros estamos dando. Y eso obviamente está bien, estamos estudiando los diferentes elementos. Pero cada persona que tiene puede obviamente direccionarse o dirigirse a la ocupación, a la profesión que quiera, independientemente de sus diferentes estructuras que tenga. Y eso hasta ahora nosotros lo aplicamos, ¿no? Si usted tiene un pensamiento, si usted le fue mal en la vida por algo, si usted tiene... No es que eso sea tal vez un limitante que le incapacite totalmente y que por poco ya no pueda ni estudiar, ni trabajar, ni nada. Entonces, eso era como que una duda que por ahí había surgido del funcionalismo. Otra, que si la persona, obviamente, hablamos de que es una estructura, ¿no es cierto? Es una estructura la mente de la persona. Pero si en este caso una manzana, que obviamente una manzana no nos podemos confundir con una pera, eso es obvio, ¿no? Pero ¿qué pasa si a la manzana le hago puré? ¿Deja de ser manzana? ¿Acaso ya no es una manzana? Creo que es lo mismo, ¿no? En sí, el principio, lo mismo. Viene a ser una manzana simplemente que echa puré. Por lo tanto, eso venían a criticar justamente en esta etapa, en esta teoría, en la cual nos decía, si a una persona, por más... digamos que tenga su estructura, le podemos poner para tal cargo, para tal función, para tal trabajo, y funciona de igual manera, incluso puede funcionar mejor, ¿no es cierto? Sin embargo, como esto venía de la mano de Stanford Binet con una de las primeras pruebas clasificatorias que habíamos tenido, porque si no... Déjenme ver simplemente el añito, ya voy a ver bien acá en el libro de Kohn, en la cual nos dice el año, ya digo muy bien el año, está en lenguaje e inteligencia, me parece que es por el 80, así mismo que da las primeras pruebas de Stanford Binet, en la cual aquí las primeras pruebas, donde tengo las primeras pruebas, las primeras Wechsler, sí aparece en los 80 empiezan a aparecer acá. Sí, en 1916 empiezan aparecen, perdón. Se me fue una palabrita mal evocada. Sí, entonces ellos empiezan a aparecer más o menos por los años pero
el 16, digamos, ya viene a ser en la cual ya se origina una prueba ya un poco estandarizada. Previo a ello ya habían otras pruebas. Por lo tanto, estas pruebas que existían era para clasificar netamente a las personas, para la época, ¿sí? Independientemente de cuál era la estructura, ¿sí? Se empezaba a ver que una persona tenga una estructura y se lo tomaba en algunas partes, según el libro de Escuelas Psicológicas y su práctica educativa, y nos decía que le cogieron tanto a pecho, digamos, el aspecto de la estructura, que empezaron ellos a decir, por ejemplo, si tú tienes tal fisiología, en tu cuerpo, esta carrera es para ti, o esta profesión es para ti, ¿sí? Y si no tienes esa estructura, pues no, tú no eres para eso. O sea, se acogían de esos aspectos. ¿Y por qué? Porque ellos empezaron a estudiar incluso los principios frenológicos de la frenología. Vamos a ver un poco la frenología. A ver, voy a poner un video de la frenología. Justamente. Cuida la delicada piel y el pelo de tu bebé en cada etapa con Johnson's. Descubre ahora su producto ideal. La frenología. Ya. Voy a compartir un poquito de lo que era la frenología, ¿no? A ver, creo que no compartí bien. Vamos a compartir, ahí sí está bien. A ver, vamos a prestarle atención acá un poquito. Aunque esto se originó, obviamente, en los de 1700 aproximadamente, pero vale recordar. Porque esto también dio como que un principio, dio como que... Va. La frenología es una antigua teoría que afirmaba la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad de un individuo, así como sus tendencias criminales, basándose tan solo en la forma del cráneo, la cabeza y las facciones. Fue desarrollada alrededor del año 1800 por el neuroanatomista alemán Franz Joseph Gall y fue extremadamente popular durante el siglo XIX. Actualmente se la considera una pseudociencia, ya que no presenta ninguna validez. Sin embargo, ha merecido cierto mérito como protociencia por su contribución a la medicina, con sus ideas de que el cerebro es el órgano de la mente y que ciertas áreas cerebrales albergan funciones específicamente localizadas. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no?, lo que es la frenología. Y como esta prueba obviamente se originó desde los 1700, 1800, ¿no?, tuvo su influencia. O sea, de ley hubo la influencia de esta frenología también en lo que viene a ser parte del estructuralismo. Obviamente existía esta tendencia todavía, obviamente que ahora totalmente descartada, ¿no? Imagínense, usted le veía el cráneo, le medían por aquí, decía, como que para profesor, no sé, como que no, como que no, su cráneo es más que todo, no sé, tal vez para otra cosa, ¿no? Pero no para lo que está siguiendo. Entonces, tenía este tipo de inclinación, digamos, y eso también eran las críticas que se daban, ¿no? Que la estructura no viene a ser el todo, sino que la función es lo que importa. Y de ahí sale la escuela funcionalista. En el caso del conductismo, nos dice que una de las críticas más importantes es que la introspección es poco objetiva. Que tienes un estímulo por el oído, tienes un estímulo visual y todo, y que por eso existe. No, ellos decían eso no es introspección. Eso podríamos hablar tal vez de un condicionamiento. Chuti, se cae la teoría acá de la introspección. Entonces, ya había otra crítica también, ¿no? Entonces, ya existían varias críticas en contra de lo que es en contra de esta teoría, obviamente, del estructuralismo. Pero como esta teoría ya abarcaba bastantes años, ya tenían como 30 años en función, pues se pensó que esta iba a ser como que la única, ¿no?, que era la que iba a llevar la bandera de la psicología como tal. Bueno, finalmente el estructuralismo cae.
¿no? El estructuralismo cae después de todos esos años que ya empiezan a surgir nuevos pensadores, nuevos idealistas. Hoy hay un discurso muy bonito, que es muy fuerte también, que es sobre que les invito a ver, ¿no? Que es sobre el conductismo, que lo da Burrus Skinner. Entonces, él habla, por ejemplo, por qué uno no es estructuralista si no es conductista. Chuta, él le hace pedazos al estructuralismo netamente, ¿no? Bueno, entonces llega a caer justamente ya el estructuralismo porque no había un elemento establecido, que en este caso eran las sensaciones, sino simplemente era esto de las sensaciones no era algo neto que nosotros podamos medir como algo experimental. Y en la actualidad prácticamente se encuentra muerto, ¿no? Aunque por ahí leí un artículo que decía Lacan, ¿era estructuralista? Y bueno, me llamó la atención y hablaba de que Lacan era un psicólogo obviamente muy, muy reconocido y decían que tiene sus principios dentro del estructuralismo, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión del autor cómo lo percibe. Muy bien, hasta aquí. Vamos entonces a trabajar ahora un poquito, ya que hemos hablado de esta temática del estructuralismo, que es del origen, ¿no? Que es muy bonito. Vamos a hacer un trabajo asesorado por mi persona también en los grupos, en la cual vamos a obtener, y estaba en esta discusión, digo, vamos a hacer un cuadro doble entrado, sino se me ve el nombrecito, sino en un mapa mental. Yo creo que más divertido es un mapa mental. Así que podemos hacer, por favor, en un mapa mental, vamos a hacer grupos de unas 4 personas para ir trabajando, ¿no? En estas horitas que tenemos y que no se vuelva monótono esto, sino también con interacción de todos nosotros, en la cual vamos a obtener de esta primera escuela esto de los autores, lo que más le impactó a usted, ¿no? Esto de los autores, cuál era el método que utilizaban, qué analizaban ellos, qué estrategias utilizaban y demás aspectos, lo que más le haya llamado la atención, ¿vale? Entonces, vamos a armar grupos de 4 y en un mapa mental. El mapa mental es el que tiene la idea en el centro y de ahí va las ramificaciones. Pueden ponerle alguna imagen, algo que sea atractivo y de esa manera vamos a ejemplificar, digamos, sería la palabra a analizar, a sintetizar, vendría a ser a sintetizar lo que es el estructuralismo en sí, ¿ya? Entonces vamos a la parte de los grupos. Espérenme un ratico nada más. Vamos a hacer los grupos. Voy a dejar de compartir todo para poder hacer los grupos. Recording stopped. Voy a pausar un ratito la grabación para que... ¿Dónde está la grabación de todos? En este se me parece que no tengo grupos. Un segundito acá, parece que no tengo grupos acá. Me parece que en el institucional tengo la opción de grupos, pero acá no tengo opción de grupos. Bueno. No tengo acá la opción de ingreso. Bueno, creo que vamos a hacer individual. Cambiemos la idea porque no puede hacer grupos. Que no puede hacer grupos acá. Este Zoom no me permite, pensaba que, bueno. Pero hagamos entonces simplemente en una tablita pequeña, autor, lo que viene a ser los años, las ideas que más les impactó sobre esta escuela,
cuáles eran las críticas y la caída finalmente, ¿no? Entonces vamos a hacer el autor, los años, obviamente, de surgimiento, cuáles fueron los aportes principales, las críticas y finalmente la caída, ¿no? La caída, el método, sobre todo, también es muy importante recalcarlo por ahí. Entonces, pueden hacerlo en su compu mismo, ¿no? Donde me están viendo. Vamos a hacerlo aquí una tablita, un cuadrito, y lo proyectamos para hacerle un resumen de esta escuela, a ver si quedó todo entendido, ¿ya? Entonces nos damos creo que unos 20 minutitos, creo que está bien, son unos 15 minutitos. 15 minutitos para esta actividad. Son 6:20. 35, 20, 35. Sería con 35, obviamente empezamos ahí a compartir. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, empezamos estimados compañeros. Ya tenemos unos 15 minutos para hacer esta actividad. Como ustedes deseen, pueden apagar las cámaras. En 15 proyectamos lo que ustedes realizaron, lo que más impactó, ¿ya? Entonces, empezamos una actividad. Del estructuralismo, maestro. Estructuralismo, sí. De todo lo que hablamos, solo del estructuralismo. Tenemos que realizar individualmente. Sí, por favor, estimado Juan Carlos, por esta ocasión. Ok.